Hola, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. Esta es una edición especial en donde vamos a conversar acerca de la tercerización laboral y la relación que tiene esa temática con el órgano Indecopi, con lo que Indecopi puede resolver en torno en sus pronunciamientos que emite, administrativos, y cuál es la vinculación que tiene esos pronunciamientos junto con la tercerización. El día de hoy tenemos como invitados, además de Dante Botton, tenemos a Gerardo Soto y a Sebastián Gamarra, socio y asociado del estudio Payet Ricawi, especialista especialistas ambos en derecho regulatorio y de la competencia, y que el día de hoy nos van a acompañar para poder conversar acerca de esta relación entre estos dos temas, entre el derecho del trabajo y el derecho de la competencia. ¿Qué tal? En principio vamos a empezar con los saludos. En principio, Dante, Gerardo, Sebastián, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. No, gracias a ustedes, Gerardo y Sebastián, por darse un tiempito para estar en este humilde programa llamado Dato Laboral, que hoy la verdad, ustedes son aquí los que nos van a ilustrar, ¿no? Sobre cómo así, porque mucha gente se lo sigue preguntando, e incluso por ahí algún alto funcionario del gobierno, ¿no? Pone en tela de juicio, ¿no? ¿Cuál sería el rol del Indecopi, ¿no? En estos temas de tercerización laboral, ¿no? Como sabemos, y lo vamos a decir dentro de poco, bueno, Indecopi ha tenido pronunciamientos de importancia, ¿no? Determinando que esta modificación que hace el Decreto Supremo 1/2022 TR al reglamento de la ley de tercerización se considera como una barrera burocrática, ¿no? Entonces, es interesante cómo el derecho del trabajo conversa ahora también con, en este caso, con un órgano tan importante como es el Indecopi. Entonces, no sé si para comenzar, Gerardo, Sebastián, ustedes nos podrían explicar qué es o cuándo estamos frente a una barrera burocrática, cuál es el rol que tiene el Indecopi y cómo así el Indecopi tiene o ha podido, antes de entrar luego ya al pronunciamiento, digamos, específico que ha tenido recientemente el Indecopi, pero ¿cuál es el rol del Indecopi y cómo así es que puede llegar a pronunciarse en temas vinculados al derecho del trabajo? A ver, si les parece, yo comienzo con una perspectiva algo macro, ¿ya? Desde hace ya muchos años, el Indecopi tiene esta función de ordenar la inaplicación de barreras burocráticas, ¿ya? Esto es muy propio de la legislación peruana, no es usual en otros tipos de países. La idea es que desde la perspectiva de una agencia especializada, esta agencia especializada pueda revisar las barreras burocráticas. Después vamos a ver qué cosa es una barrera burocrática, y puede definir si es ilegal o es irrazonable, ¿no? En cualquiera de estos dos casos puede ordenarle a otra entidad de la administración no aplicarlo a quien denuncia. ¿Ya? Eso es algo bien particular de nuestra normativa. Funciona así hace muchos años. De hecho, nosotros litigamos hace muchos años en Indecopi. No nos parece nada extraño que el Indecopi emita este tipo de decisiones respecto de ministerios. ¿Ya? El Ministerio de Transportes históricamente ha sido una de las entidades más denunciadas y respecto de las cuales el Indecopi, la Comisión de Eliminación de Barreras y la Sala de Segunda Instancia de Eliminación de Barreras se han pronunciado diversas veces inaplicando barreras burocráticas ilegales o irrazonables del Ministerio de Transportes, por ejemplo, entre otros ministerios. Incluso no solamente ministerios, sino autoridades, entidades administrativas de tipo muy especializado, la Autoridad Portuaria Nacional, el OCIPTEL, SUCAMEC. Es muy transversal la función de estos órganos de Indecopi en relación con cualquier barrera burocrática emitida en
en ejercicio de la función administrativa del Estado, ¿ya? No la judicial. Yo no puedo llevar a barrera burocrática una orden de un fiscal, de un juez, ¿no? Solamente de entidades administrativas ejerciendo función administrativa, ¿ya? Y no todo es una barrera burocrática, no toda obligación que me pone una norma es una barrera burocrática. Ya ahí podemos ir entrando. Entonces, Sebastián, ¿quieres tomar ahí la posta? Gracias, Gerardo. Bueno, en realidad, como decía Gerardo, el sistema de control de barreras burocráticas es prácticamente único en el Perú, en Latinoamérica en general, comparativamente a otros países. Es un sistema que en muchos otros ordenamientos está reservado al Poder Judicial como entidad de control de los actos del Estado, de la administración pública. Y en general, ¿qué entendemos por una barrera burocrática? Hay una definición que se ha ido detallando con el tiempo, desde las primeras normas que se emitieron en los años 90 hasta el reciente decreto legislativo 1256, que a grandes rasgos señala que una barrera burocrática es una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición o un cobro que impone una entidad de la administración pública que de algún modo u otro altera o perturba el desenvolvimiento ordinario de las actividades económicas de un agente. Es una persona natural, una persona jurídica. Es decir, que condiciona la manera en que esta persona, este administrador, realiza sus actividades económicas. Per se, una barrera burocrática no necesariamente puede generar algún daño o afectar las condiciones de desenvolvimiento, porque en muchos aspectos se considera que una barrera burocrática puede ser beneficiosa porque percibe una finalidad pública, un interés superior que de algún modo u otro, al establecer condiciones o regular la manera en que un administrador realiza actividades económicas, favorece otros aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede considerar que estamos ante una barrera que sí puede, como tal, generar perjuicios, generar efectos que contrarían de algún modo u otro los intereses que supuestamente deberían proteger? Cuando estas barreras burocráticas son ilegales o carentes de razonabilidad. El INDECOPI, a partir de su evaluación jurisprudencial y luego, como detallo, aplicando esto o introduciendo esto a partir de una regla que está en el decreto legislativo 256, ha considerado que una barrera burocrática será ilegal y por tanto que debe ser en principio inaplicada para un agente o un grupo de agentes económicos cuando esta barrera, este requisito, esta exigencia, esta limitación o prohibición o condicionamiento afecte o vaya en contra de una norma de rango legal o una norma de rango superior que previamente establezca una condición que esta barrera pretende o se genere en un ámbito de aplicación que esta barrera también pretende regular. Entonces, si esa barrera burocrática contradice esa norma, es una barrera burocrática ilegal. También si, por ejemplo, esta barrera burocrática afecta alguna regla de simplificación administrativa, se puede considerar una barrera burocrática ilegal. O si, por ejemplo, ha sido emitida por una entidad que no tiene competencias para emitirla, también se considera una barrera burocrática ilegal y, por tanto, que debe inaplicarse. Ese es un primer ámbito de análisis que luego se complementa con el de razonabilidad. ¿Qué se considera una barrera burocrática carente de razonabilidad? A una exigencia, limitación, prohibición, etcétera, que ha sido aprobada sin considerar los efectos potenciales que puede tener en el mercado o en general sobre agentes distintos a los que quizás estaba dirigida inicialmente. En puridad significa haber sido aprobada sin realizar un análisis de idoneidad, de adecuación, de proporcionalidad, que establezca que esta barrera es realmente necesaria, oportuna para las finalidades que deberían ser en principio públicas, que se pretenden tutelar. En principio, siempre pueden haber alternativas menos gravosas y siempre pueden haber otras opciones que una entidad ha podido adoptar en vez de esta barrera. Y si se comprueba que la entidad no realizó esta evaluación o que no consideró efectos que van más allá de los potenciales beneficios que busca esta barrera, se considerará que estamos ante una barrera burocrática carente de razonabilidad. Una vez que se presentan estas, o que se termine con estas evaluaciones, se puede llegar a inaplicar, bajo determinadas condiciones formales adicionales, una barrera burocrática para, en este caso, un denunciante o un grupo de administrados sujetos al ámbito de aplicación de esa barrera. Entiendo entonces que Gerardo y Sebastián de lo que nos comentan es que, primero,
digamos, este rol de Indecopi no es nuevo, o sea, tiene ya mucho tiempo entre nosotros, nuestro sistema jurídico, y como bien lo anotó Gerardo, o sea, ha controlado la norma pues, de diversos entes, de diversos ministerios, entonces esto digamos que no es ad hoc a lo que está pasando en materia laboral, o sea, esto, y ya vamos a entrar al tema en concreto, sino que ya es un rol de Indecopi que está posicionado en nuestro sistema jurídico, es un ente autónomo y que ha venido funcionando ya hace buen tiempo. Y lo otro es que, claro, lo que hace es, o sea, tiene este poder de al declarar un acto, una disposición como una barrera burocrática, y ustedes me corregirán, lo que se genera es que se ordena la inaplicación de esa norma a ese agente en particular. O sea, tiene en principio un efecto para el administrado que denuncia esa barrera, pero puede tener un alcance general. Solo en algunos casos. ¿Ya? A ver, si yo denuncio una barrera burocrática por una razón de ilegalidad, Indecopi primera instancia me acoge la denuncia, dice, en efecto es ilegal, esa decisión me afecta a mí, que yo soy denunciante, de una forma favorable, pero la entidad apela, ¿ya? Se suspende la eficacia de esa decisión de primera instancia, ¿no? Entonces, todavía me es aplicable, y la segunda instancia de Indecopi, la sala, emite su decisión final de segunda instancia, imaginemos, o en el caso de la entidad no apele, lo que nunca ocurre. Entonces, la sala señala, confirma, esta disposición es ilegal. ¿Ya? Hasta ahí, esa ilegalidad ya, yo me beneficio como denunciante. Luego de que termine ese proceso, Indecopi hace un trámite administrativo ante el diario oficial y publica un extracto de la decisión. Eso dura pocas semanas. Ha habido algunos casos que se ha demorado bastante, pero lo usual es que demore poco. Luego de la publicación del extracto en el peruano, recién ahí es que se produce la inaplicación general. ¿Ya? Todo otro administrado en la misma situación se ve beneficiado de ese caso. Pero ojo, solo cuando termine y después de que se haya realizado el trámite de publicación del extracto en el diario oficial. Al día siguiente ya es la inaplicación es general. ¿Ya? Y eso solo ocurre, además, cuando se trata de barreras burocráticas ilegales. No ocurre en los casos de barreras burocráticas que han sido declaradas faltas de razonabilidad. Clarísimo, clarísimo, Gerardo. Entonces, yo creo que ya vamos, Elías, entrando en calor, ¿no? Para el caso que nos convoca hoy. Como seguramente todos los que nos siguen lo conocen, bueno, se emitió en febrero de este año, ¿no? Este decreto supremo 1/2022 TR, que básicamente lo que hizo es modificar el reglamento de la ley de tercerización, ¿no? Entonces, este reglamento incorpora un concepto que, bueno, yo sigo esperando que alguien nos aclare qué significa, que es el núcleo del negocio, ¿no? Y claro, restringe sobremanera las posibilidades que tienen los empleadores en general de tercerizar sus actividades, ¿no? O sea, si tu actividad, digamos, alguien considera o la inspección del trabajo considera que forma parte del núcleo del negocio, esa tercerización se considera indebida, impropia, ilegal, y esos trabajadores tendrían que pasar a ser trabajadores de la planilla de la empresa principal. Obviamente esto tiene una serie de cuestionamientos y esto se está ventilando también en el Poder Judicial a través de procesos de amparo. Pero muchas empresas lo que hicieron fue utilizar justamente lo que nos ha comentado Gerardo y Sebastián, la vía de denunciar este decreto supremo como una barrera burocrática e ilegal. Lo cierto es que hace pocos días, sí, efectivamente, creo que son días todavía, ¿no? No ha pasado ni un mes, ¿no?
ya Indecopi ha emitido un primer pronunciamiento, ya no en cautelar, sino en cuanto al fondo, ¿no? Eh, y ahí nos gustaría que nos expliquen, Gerardo, Sebastián, qué es lo que ha dicho Indecopi, grosso modo, bajo qué, cuáles fueron los principales argumentos de esta resolución y cómo así es que el Indecopi termina, digamos, indicando que este Decreto Supremo 1/2022 se convierte en una, o consiste en una barrera burocrática ilegal. Pero yo inicio, después le cedo a Sebastián para que ya entre en los detalles, ¿ya? Pero ya, nosotros tenemos a nuestro cargo varias decenas de patrocinios de casos de clientes con este cuestionamiento, ¿no? De hecho, iniciamos presentando denuncias en abril. Los clientes que optaron por iniciar las denuncias de barreras burocráticas, ya el primer paso importante fue cuando el Indecopi empezó a otorgar las cautelares que pedíamos. ¿Ya? Y aquí quiero centrarme en un punto. Indecopi, cuando revisa la legalidad, ve no solamente que esta barrera, esta disposición, esta exigencia sea conforme o contraria a normas de mayor rango, una ilegalidad más o menos estructural, pero también ve que se hayan seguido los requisitos de forma para la emisión de la norma. ¿Ya? En este caso, esta barrera denunciada, que es estas restricciones a la tercerización, adolecen tanto del procedimiento para emitirse, estuvo mal, como por temas de fondo. El tema del procedimiento es que según un decreto supremo, el 1/2009 JUS, toda norma de carácter general debe, uno, o publicarse un proyecto para comentarios, ¿no?, de los agentes interesados, o si no lo hago, la entidad administrativa tiene que explicar por qué no lo hace y está en una excepción. Aquí no se hizo eso. No estoy hablando aquí de los temas laborales, de que deben ser revisados estas normas, tanto por trabajadores, por gremios. No. Este es un decreto supremo que aplica para toda norma de carácter general. ¿Ya? Entonces, de hecho, Indecopi, o sea, hace estas revisiones. Nosotros con Sebastián hemos tenido un caso muy reciente en el cual se le dijo a una entidad administrativa, que esto es un tema que sucede regularmente, que la entidad publica la resolución y las reglas están en un anexo que no se publica en el peruano. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice es, revisa formalmente y nos dijo, oye, no, esta regla no está publicada en el peruano, entonces no es exigible. O sea, no es algo particular respecto de la revisión que hace Indecopi respecto de este caso del Decreto Supremo 1/2022 TR, sino es una revisión que normalmente se hace, la forma de emisión y el fondo. Entonces, Sebastián, ahí puedas detallar más los otros temas. Sí, como para hacer un resumen breve de los aspectos generales de esta resolución. O sea, como comentaba Gerardo, el primer punto central en la evaluación de legalidad para determinar si esta obligación o esta prohibición de tercerización de actividades de núcleo de negocio constituye una barrera es el aspecto formal, es determinar si la norma, el decreto supremo que contiene esta prohibición fue aprobado regularmente y si por otro lado siguió los procedimientos establecidos, ¿no? Entonces, como decía Gerardo, un decreto supremo del año 2009, el decreto 001-2009 JUS, establece que las normas de carácter general deben ser publicadas de forma previa a su aprobación para que los administrados que van a verse afectados por la aprobación eventual de esta norma puedan emitir comentarios, puedan participar de algún modo u otro y otorguen un poco de predictibilidad y mejores condiciones de aplicación a la norma una vez que entre en vigencia. Esta es una disposición o es una obligación que viene incluso del TLC con Estados Unidos, que viene de normas generales como la Ley de Procedimiento Administrativo General, y que buscan justamente la participación de los administrados. Entonces,
al momento de aprobarse el decreto supremo de tercerización, no se siguió ese procedimiento de prepublicación para conocimiento y comentarios de los interesados. Existe una excepción que contiene el propio decreto del Ministerio de Justicia, que permite que en ciertos casos, cuando la entidad que emite el decreto considere que existe alguna razón o justificación, obvie u omita ese paso, el de la prepublicación. Pero según verificó Indecopi, a partir de los requerimientos de información efectuados al Ministerio de Trabajo y todas las pruebas presentadas a lo largo del procedimiento, el Ministerio de Trabajo no expuso, no proporcionó alguna justificación que pueda de algún modo u otro servir como sustento para la omisión de este requisito de prepublicación. Entonces, con eso, directamente, Indecopi consideró que se había vulnerado la norma esencial de aprobación del procedimiento del decreto que contenía la prohibición de tercerización de actividades nucleares, y por tanto, ese solo requisito en principio bastó para que se declare como barrera burocrática ilegal la prohibición contenida en el decreto supremo. Pero adicionalmente, y este es un aspecto en una evaluación que entra un poco más a fondo en el detalle, sin ser una evaluación técnica de carácter laboral o una evaluación mucho más profunda, que estuvo centrada en determinar si el ministerio tenía competencias para establecer esta limitación al ejercicio o a las actividades de tercerización, a partir de lo que establecía la propia ley de tercerización. Es decir, si la ley de tercerización establecía de algún modo u otro una habilitación para que posteriormente el Ministerio de Trabajo delimite el concepto general de la ley de tercerización y establezca condiciones para su ejercicio que incluso terminen por restringirlo en ciertas actividades. Y lo que determinó el Indecopi a partir de esa evaluación general es que la ley de tercerización no establece una limitación o una prohibición expresa para las actividades o para el caso de la tercerización de actividades del núcleo de negocio, y que por tanto, al introducirse una prohibición de esta naturaleza en un decreto supremo, una norma de carácter reglamentario, lo que hacía el Ministerio de Trabajo era vulnerar una norma de rango superior y contradecir lo que la propia ley de tercerización habilitaba. Es decir, la ley de tercerización no establece condiciones o límites para la tercerización, mucho menos o en este caso, respecto a la tercerización de actividades nucleares. Entonces, se está creando o configurando una barrera burocrática contenida en esta prohibición. Entonces, la conclusión del Indecopi es que no solo en base al procedimiento, sino en base a la legalidad misma, contraviniendo una ley de rango superior, se ha creado una barrera que se inaplica. Pero incluso de forma adicional, una evaluación que en este caso provino del denunciante por la naturaleza de las actividades del denunciante, adicional fue que, por otro lado, la Ley General de Minería también autoriza, y quizás de una forma más expresa, a los titulares de concesiones mineras a tercerizar parte de su proceso productivo y de las actividades que normalmente y ordinariamente realizan. Entonces, esta habilitación está contenida en una ley y, por tanto, un decreto supremo del Ministerio de Trabajo no puede limitar esa habilitación legal que ya previamente existía en la Ley General de Minería. Entonces, tanto por procedimiento, por las habilitaciones legales generales de las normas laborales y por algunas habilitaciones generales sectoriales, en este caso del sector minero, la prohibición de tercerización de actividades del núcleo de negocio contenida dentro del decreto supremo califica como una barrera burocrática ilegal. Hay que considerar que al realizar una evaluación y una conclusión de ilegalidad en esta barrera burocrática, el Indecopi ya no realiza una evaluación de carencia de razonabilidad, que es el siguiente paso que haría si por el contrario encontrara que la prohibición de tercerización es legal. Es decir, si se hubiera seguido el procedimiento regular, si la ley quizás tuviera una habilitación distinta o por ejemplo, no existiera, tal cual está regulado el tubo de la Ley General de Minería, podrían haberse planteado argumentos adicionales de carencia de razonabilidad, y en ese caso Indecopi habría tenido que evaluar la razonabilidad de esta prohibición para considerar si estamos o no ante una barrera burocrática carente de razonabilidad. Como ya se identificó en el plano de legalidad que estamos ante una barrera burocrática ilegal, se ha prescindido de esa evaluación y, por tanto, a este aspecto simplemente
basta para poder declararse la barrera burocrática e inaplicarse en primer lugar al denunciante que planteó esta solicitud ante Indecopi. Sebastián, Gerardo, en esta línea de, digamos, procedimental, ya tenemos ahora un pronunciamiento a nivel de primera instancia. Como señalaba Gerardo, todavía no tiene estos efectos generales porque aún se encuentra en trámite. En la experiencia que ustedes tienen, este procedimiento, lo que falta, lo que resta del partido, digamos, para que concluya, ¿de cuánto estaríamos hablando en cuanto a aspectos procedimentales, en cuanto a Ya. tiempos de publicación, ¿no? El plazo legal por instancia es de 120 días hábiles, ¿ya? Pero siendo prácticos, es 6 meses por cada instancia. ¿Ya? Así es, 6 meses por cada instancia. Ahora, estamos en una situación bien particular porque lo que sí ha generado este decreto supremo es una alta carga de la Comisión de Eliminación de Barreras, ¿no? Nosotros presentamos en abril nuestras primeras denuncias, éramos expediente 70 y algo, guión 2022, y hoy día ya están en los 470 y tantos. De esa diferencia, el 90% debe ser en relación con este decreto supremo. Y la Comisión de Eliminación de Barreras está afrontando pues una carga muy inusual para lo que solía tener, ¿no? En situaciones normales, ¿no? Ante la inexistencia de este decreto supremo. De hecho, cuando nosotros empezamos a recibir además las medidas cautelares a favor, la votación de una comisión de 3 era 2-1. Ahora es 3. Los 3 dicen se tienen que otorgar las cautelares. ¿Ya? ¿Qué es lo esperable? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Están pendientes algunas decisiones, la decisión de segunda instancia, por supuesto, en los expedientes principales, mientras estos vayan avanzando, pero eso va a ocurrir todavía dentro de algunos meses. También las apelaciones a las medidas cautelares otorgadas, ¿no? El Ministerio hizo una fila, en muchos casos han presentado apelaciones a las medidas cautelares otorgadas. Ahora, lo que vemos es que la decisión de primera instancia, ya emitida en un caso relacionado con minería, es una decisión bastante detallada, bastante bien explicada, ¿ya? Y bien sustentada. O sea, en verdad sí, la comisión creemos que ha hecho un buen trabajo para no solo decir que es ilegal, sino exponer cada punto. El tema de la forma, el tema de que viola la ley de tercerización, en ese caso que viola la ley de minería. Hay algún tema pendiente porque aquellos denunciantes que tengan contratos de asociación público-privada también podrían alegar otra cosa, porque la ley de asociación público-privada me permite hacer la actividad por mí mismo o utilizando terceros. Entonces vamos a ir viendo probablemente que ya se van a ir emitiendo otras decisiones de primera instancia en pocas semanas o tal vez días, porque la comisión de primera instancia ya tomó una decisión y los casos análogos deberían irse decidiendo de esa forma. De acuerdo. Interesante. Sebastián, en esta línea de repente surge alguna duda de en qué medida o cómo podríamos justificar la competencia del Indecopi para poder emitir pronunciamientos por esos aspectos formales que en principio, a grandes rasgos, podríamos verlos, por ejemplo, en una acción popular. Bueno, este aspecto, la competencia Indecopi a altos niveles, como para terminar y aplicando normas generales, inclusive ordenanzas municipales o regionales, como sucede en la práctica, ha sido cuestionado casi desde el inicio de la creación de este sistema. De hecho, fue objeto de una demanda ante el Tribunal Constitucional que concluyó con una sentencia que declaró constitucional este sistema de control de actos, de normas, de legalidad, porque, entre otras cosas, se deriva en principio de una serie de leyes, finalmente incorporadas en un decreto legislativo, pero además que persigue una lógica de control, un control previo que en principio o busca un escenario que debería existir desde el inicio, es decir,
estas barreras se considera que no deberían haber llegado al momento de la aprobación, al momento de la aplicación, porque tienen condiciones que en ningún momento debieron permitir su origen, para empezar, ¿no? Entonces, lo que se tiene que entender de esa perspectiva es que la evaluación del Indecopi no está centrada en aspectos de fondo que corresponden a otras entidades. Indecopi es muy cuidadoso de no colisionar contra las competencias de otras entidades. La evaluación de Indecopi, me disculpan un segundo, por favor. No pierdan, no tengan ¿Hay algún problema con la luz ahí con Sebastián? Sí, ya tenemos resuelto el problema técnico. La evaluación, como decía, la evaluación de carácter, de carácter formal o legal de Indecopi está centrada precisamente en esos aspectos que están ordenados. Indecopi no realiza interpretaciones o no entra a evaluar los aspectos quizás teóricos o doctrinarios que tienen que ver con cada legislación sectorial. Entonces, Indecopi como tal realiza evaluaciones bien parametradas y ese sistema de control, ese sistema de análisis que ya está reglamentado por otra norma, es un sistema que ha sido declarado legal y que se considera que es más bien útil al conjunto de normas y al desarrollo económico del país. Entonces, sí puede ser en muchas ocasiones cuestionado, objeto de dudas, porque a veces se considera que Indecopi no debería entrar o interferir con ciertas normas de otras entidades, pero lo único que hace en ese aspecto Indecopi es justamente revisar que estas entidades hayan actuado de acuerdo a lo mínimo indispensable que se considera respecto a las condiciones legales de aprobación de actos, de disposiciones, y a las condiciones mínimas de evaluación de razonabilidad, de idoneidad, de proporcionalidad que todas las entidades deberían seguir. Es decir, en un escenario ideal, Indecopi no tendría que preocuparse por emitir pronunciamientos porque se presupondría que cada entidad debería haber realizado ya estas evaluaciones de legalidad y de razonabilidad de forma previa a la emisión de esas disposiciones o actos. Entonces, Indecopi no hace una evaluación adicional, sino simplemente cumple con verificar que las otras entidades hayan realizado ese trabajo en primer lugar. Entonces, esa es la evaluación y es por eso que se enmarca adecuadamente en el esquema de control de legalidad que tenemos en el país. Hay que, por ejemplo, que mencionaste, Elías, el tema de la acción popular, ¿ya? El Indecopi puede realizar la evaluación y aplicar barreras burocráticas. Barreras burocráticas, ¿no? Exigencias, requisitos, cobros. Pero hay muchísimas normas que son ilegales, pero no son un cobro, no es una exigencia, no es una obligación. Son otro tipo de disposiciones. Esas que no son barreras, no las puede ver el Indecopi. Entonces, esas, por ejemplo, podrían llevarse a acción popular, ¿ya? Y eventualmente, si violan mis derechos constitucionales, incluso a una acción de amparo. Hemos visto también varios casos de que respecto de esta norma se han iniciado acciones de amparo, ¿no? Y acciones de amparo en las cuales los juzgados también han emitido medidas cautelares, pero por violación de derechos constitucionales, cosa que no se revisa en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Ahí no se ve nada del tema de derechos constitucionales. Gerardo, y una duda, porque hoy estamos viviendo una situación particular, yo lo he dicho en algún otro foro, y es que como no se tienen votos del Congreso para determinadas iniciativas normativas, lo que se está haciendo es utilizar normas de tercer rango, ¿no? Normas reglamentarias para tratar de incorporar en el sistema jurídico algunos deseos, ¿no? O algunas aspiraciones normativas que se conoce que no van a lograr los votos en el legislador democrático, entonces se hace a través de decretos supremos. Clara muestra es el decreto supremo del que estamos hablando. Pero han salido otras normas, ¿no? Ya salió el 14/2022 que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas. Probablemente pronto, espero que no, pero probablemente, no muy pronto, también tengamos una modificación al 00196-TR, que es el que regula o el que reglamenta a la Ley de Productividad y Competitividad.
¿Se espera o ustedes creen que puede ser la vía de eliminación de barreras todavía una vía a la que puedan recurrir los empleadores? Claro, quizás no en la misma medida que ha sido este tema de la tercerización, quizás que ya era muy, muy notorio, ¿no? Quizás para Sí, la gran mayoría de quienes hemos revisado este tema, ¿no? No sé, ¿qué en la piensan ustedes? claro, en la medida que sea una barrera burocrática, ¿no? O sea, una exigencia, un requisito, un cobro, un gravamen, una obligación, sí, ¿ya? Sí se puede utilizar esta vía. O sea, no es para cualquier norma, sino solo para barreras burocráticas, ¿no? Puede haber normas que tienen muchas disposiciones, muchos artículos, pero solo algunas son barreras burocráticas y solo esas entonces puedo alegar que es ilegal o irrazonable y llevarla al INDECOP. Ahora, en este tipo de circunstancias en las cuales se sabe que no se puede en la práctica obtener una ley en el Congreso y se intenta utilizar normas de menor rango para lo que debería estar en una norma con rango de ley, lo que pasa es que ese tipo de disposiciones son legalmente contingentes. ¿Qué es lo que ha pasado con este decreto supremo? Es legalmente contingente porque o el INDECOPI puede declarar si es una barrera, la puede declarar ilegal o irrazonable, o un juez en amparo me puede decir que viola derechos constitucionales, o el Poder Judicial en una acción popular puede decir que justamente viola una norma de mayor jerarquía. ¿Ya? En ese tipo de circunstancias, esas disposiciones que se emiten van a ser contingentes, ¿no? Como este caso, es claramente contingente. Se sabía que si eso una vez que se aprobó, claramente iba a ser una norma que por las características que tenía iba a ser altamente litigiosa, ¿no? Y como fue mal emitida, no solamente respecto del proceso, sino en relación con normas de mayor jerarquía, es normal lo que está pasando. O sea, está funcionando la institucionalidad. Hay jueces que dan medidas cautelares de amparo a favor, INDECOPI da medidas cautelares y decisiones de instancia a favor. Eso es lo que debe ocurrir, ¿no? No, no debiera ser una sorpresa. Ese es un buen mensaje, Gerardo, porque lo natural es lo que está pasando y es lo que se espera de las instituciones, que cumplan el rol que tienen en nuestro sistema jurídico y más allá de que en cada persona le guste o no le guste quizás lo que esté resolviendo, lo cierto es que, al menos es mi humilde opinión, sí se está viendo un comportamiento muy institucional por parte del INDECOPI, ¿no? Sí, claro, nosotros podemos tener varias divergencias con el INDECOPI o en otras decisiones con la comisión, ¿no? Pero claramente aquí han hecho un muy buen trabajo. Ya han tomado su tiempo y han dado decisiones correctas, bien sustentadas. Y, y, y hablando de la institucionalidad, ¿no? O sea, los ataques a las instituciones cuando a alguien de poder le disgusta las decisiones, no son propios pues, de una situación en la cual se debe respetar la legalidad, ¿no? Estas instituciones están para esta función y este tipo de comentarios o incluso amenazas son altamente inapropiados en nuestro sistema. Solo para complementar algo que decía Gerardo, y esto es algo que lamentablemente está pasando, y es que no solo ocurre a nivel, en este caso del Ministerio de Trabajo, sino a nivel de otras entidades, ministerios, organismos públicos, es que estamos ante una tendencia cada vez más recurrente de priorizar ciertos objetivos o fines en teoría beneficiosos, fines públicos en principio, para aprobar normas que justamente no han sido determinadas o evaluadas en este contexto de legalidad, de evaluación de beneficios, de costos involucrados, de afectaciones. Entonces, más que nunca se está viendo la necesidad de que el sistema de control de INDECOPI sea reforzado y que pueda orientarse precisamente a abarcar la mayor cantidad de normas, disposiciones, actos que se emiten a diario sin considerar todas esas premisas de legalidad y razonabilidad. Y esto es algo que no solo ocurre
a nivel de normas grandes. En este caso estamos ante una norma con una afectación o con un ámbito de aplicación enorme, pero ocurre también a diario en actos administrativos municipales, en requerimientos de entidades muy pequeños, y la cantidad de gente que se ve afectada por estas barreras es incontable. O sea, la posibilidad de denunciar barreras muchas veces está limitada por el acceso, por las tasas, por la necesidad de establecer ciertas justificaciones y sustentos, pero en realidad es una medida paliativa a un problema que está mucho más arraigado en las distintas entidades del Estado peruano. Y estos límites también son importantes y en general es algo que, en lo que se tiene que pensar a futuro, porque muchas disposiciones, muchas normas contienen obligaciones o supuestos de hecho que no son tan fáciles de identificar. Como decíamos hace un rato, la norma o el decreto de tercerización tiene la ventaja de ser más o menos un supuesto de hecho claro, una prohibición que puede identificarse, pero muchas normas que terminan generando barreras no están desarrolladas o no están enunciadas con ese nivel de claridad. Y aún siendo barreras, resulta muy complicado llevarlas ante un procedimiento de Indecopi porque es difícil de estimar las afectaciones, la manera en que se constituyen como barreras, y para el propio Indecopi también es muy difícil evaluarlas sin quizás colisionar con las competencias de otras entidades. Entonces, tenemos un problema a superar ahí adicionalmente y bueno, y algo que quizás también no hemos considerado y es importante notar que el control de barreras burocráticas de Indecopi, por supuesto, no alcanza a leyes y decretos legislativos. Muchas veces estas normas en la práctica imponen barreras burocráticas mucho más fuertes, mucho más dañinas que las reglamentarias, pero están fuera del ámbito de control de Indecopi. Eso es por la propia norma, porque obviamente un sistema con el que tenemos por cuestiones de representación no puede afectar o no puede ver que una entidad afecte la voluntad del Congreso, del Poder Ejecutivo. Entonces, hay límites como esos que en principio poco a poco deberían ser controlados de una mejor manera y una manera más eficiente por el Poder Judicial, pero mientras tanto a lo que tenemos que apuntar es a seguir reforzando el sistema de control de barreras burocráticas del Indecopi, que con todo, hasta el momento ha sido ampliamente beneficioso para el Estado peruano. Y en esta línea de amedrentamientos que se pueden calificar así, existe de parte de un sector del Ejecutivo en contra de este órgano autónomo. En el supuesto, por ejemplo, de que ya una empresa tiene su medida cautelar y a pesar de ello existe una actuación de inspección con relación a este decreto supremo, esos aspectos de la Corte del Decreto Supremo que han sido declarados como barreras burocráticas ilegales, ¿cuáles serían las consecuencias que tendríamos en el reglamento respecto de esa actuación en particular que infringe un mandato cautelar que protege a una de estas empresas? El incumplimiento de, por ejemplo, la medida cautelar ordenada por la Comisión de Eliminación de Barreras de Indecopi generaría una multa para la entidad que lo incumple. Pero además, nuestro sistema de eliminación de barreras burocráticas permite al Indecopi imponer multas al funcionario también. ¿Ya? Y ese es un punto importante porque no muchos esquemas normativos tienen esta previsión. O sea, potencialmente el Indecopi podría sancionar no solo a la entidad, ¿no? Porque un funcionario que abusa puede decir, bueno, pues la multa la pagará la institución, pero yo no. Pero eso puede no ocurrir en este caso. O sea, el Indecopi tiene facultades para incluso multar a los funcionarios persona natural, ¿ya? Independientemente de iniciar las acciones de control, Contraloría, e investigar por qué no se está cumpliendo con la medida cautelar emitida por, en este caso, la Comisión de Eliminación de Barreras. Se genera ya un problema hasta personal del funcionario, ¿ya? En el cual no está cubierto por la responsabilidad únicamente de la entidad, sino es una responsabilidad ya personal. De hecho, la experiencia que tenemos, no hemos visto casos importantes en los cuales
algunas entidades incumplan lo que dice las decisiones de Indecopi, ya en estos casos de eliminación de barreras. De hecho, vemos más bien que a regañadientes, pero la cumplen, ¿no? Porque cuando el procedimiento termina, lo que hace el Indecopi es decir, además, usted tiene un plazo X para decirme qué ha hecho en función de la inaplicación que yo estoy ordenando. Entonces, hay un plazo en el cual la entidad dice, por ejemplo, dejé sin efecto este requerimiento que yo había hecho. ¿Ya? Entonces, cumplimiento. Ya, listo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las entidades tienden a cumplir las decisiones de Indecopi en este aspecto. Excelente, Gerardo, Sebastián, de verdad que ha sido enriquecedor tenerlos hoy y conocer un poco más, ¿no? De los alcances, de las funciones que tiene Indecopi en nuestro sistema jurídico, de cómo funciona el sistema de denuncia de barreras burocráticas. Y bueno, esperemos a ver qué nuevas sorpresas nos sigue trayendo los pronunciamientos, o sea, sorpresas favorables, por cierto, ¿no? Los pronunciamientos de Indecopi. Y nada, ha sido un placer contar con ustedes y bueno, siempre sería bueno que los empleadores no olviden, ¿no? Que también tienen este mecanismo de control de cuando determinen o sientan de que efectivamente se encuentran frente a una barrera burocrática e ilegal, ¿no? Así que, bueno, de verdad muchas gracias por estar con nosotros en este episodio interesante, ¿no? De datos laboral, donde más bien nosotros hemos aprendido de ustedes y la verdad que nos sentimos muy, muy contentos de que hayan podido tomarse unos minutos para compartir con quienes nos siguen en este espacio. Gracias por la invitación y de hecho con ustedes y el área laboral preparamos las denuncias. No, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Tus Muchas palabras gracias, Elías. finales. Genial. Genial, que estén todos bien. No se olviden de que todos los martes regularmente, hoy de manera excepcional el día jueves, porque el pasado martes fue feriado, tenemos el programa Datos Laboral y esperamos ya contar otra vez con la presencia de Sebastián y Gerardo, quizá para tocar otros temas también vinculados con el Indecopi, porque no solamente está respecto al aspecto estatal, sino también me parece que hay una guía de conductas anticompetitivas en el tema de la contratación laboral que podríamos en algún momento tratar algunos puntos que ustedes nos pueden venir a enseñar cómo ocurre el día de hoy, a compartir sus experiencias. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Cuídense.